Ojo, que Manuel acaba de decir en directo lo que todos sabíamos pero nadie se atrevía a soltar. Sandra Barrios va a volver con Juanpi. Sí, con el mismo que la humilló en la Isla de las Tentaciones hace 4 meses. Con el mismo que le puso los cuernos delante de toda España. Y ella, la pobre, se lo ha creído. Porque claro, cuando el tarot te dice que vas a repetir el mismo error, tú sonríes como una tonta y dices que el destino manda. Pero es que esto no es destino, querida Sandra, esto es masoquismo puro y duro. Lo peor de todo no es que Manuel se lo haya dicho. Lo peor es que ella ha sentido con la cabeza mientras las otras chicas la miraban con pena. Esa pena que todas conocemos, la de ver a una amiga tropezar con la misma piedra una y otra vez. Porque Sandra no aprende. Y lo que es peor, parece que no quiere aprender. Ahí estaba ella, en esa fiesta del tarot en la casa de Tres Cantos, escuchando cómo Manuel le leía las cartas como si fuera el oráculo de Delfos, y ella tragando cada palabra como si fuera el Evangelio. ¡Qué pena da! De verdad. Qué pena ver cómo una mujer se rebaja de esa manera por un tío que no la valoró ni la primera vez ni la va a valorar en la segunda. Y es que todas hemos conocido a una Sandra en nuestra vida. Esa amiga que siempre vuelve con el que no debe. Esa prima que se empeña en perdonar lo imperdonable. Esa compañera de trabajo que llora todos los lunes porque él volvió a hacerle lo mismo el fin de semana. Y lo peor es que tú se lo adviertes, le dices que abra los ojos, que ese hombre no la merece, pero ella no escucha. Nunca escuchan. Porque el amor, o lo que ellas creen que es amor, las ciega de tal manera que prefieren vivir en la mentira que aceptar la verdad. Y la verdad es que Juanpi no la quiere. Nunca la quiso. Y todos lo sabemos menos ella. Vamos a recordar cómo empezó todo esto, porque la memoria es frágil y a veces conviene refrescarla. Sandra Barrios y Juanpi llegaron a la Isla de las Tentaciones 9 como una pareja aparentemente sólida. 5 años juntos, decían. 5 años construyendo una relación, compartiendo sueños, haciendo planes de futuro. Pero claro, 5 años no significan nada cuando no hay respeto. Y Juanpi demostró desde el primer día que el respeto le importaba bien poco. Nada más llegar a la isla, el chico empezó a tonear con las tentadoras como si Sandra no existiera. Como si esos 5 años fueran un simple trámite que había que olvidar en cuanto apareciera una falda nueva. Y Sandra, la pobre, viéndolo todo desde la otra villa. Tragándose cada humillación en directo. Cada beso, cada roce, cada mirada cómplice entre Juanpi y las tentadoras. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue la hoguera final, cuando él admitió que había conectado con otra persona, que necesitaba explorar esa conexión, que Sandra era maravillosa pero que él necesitaba crecer. Crecer. Esa palabra que usan siempre los cobardes para justificar sus infidelidades. Como si engañar a tu pareja fuera una forma de madurar. Como si destrozar a alguien que te ha dado 5 años de su vida fuera un acto de valentía. Pero Sandra, en lugar de mandarle a freír espárragos como habría hecho cualquier mujer con un mínimo de dignidad, se quedó ahí, llorando, rogándole que lo pensara mejor. Y él, con esa frialdad que caracteriza a los narcisistas, le dijo que lo sentía pero que había tomado una decisión. Punto final. O eso creíamos todos. Porque resulta que el punto final en estos casos nunca es tan final como debería ser. Pasaron los meses. Sandra intentó rehacer su vida. Subió fotos en Instagram con sus amigas, sonriendo, aparentando que estaba bien. Pero todos sabíamos que no lo estaba. Porque esas sonrisas forzadas, esos mensajes de superación personal, esas frases motivacionales que compartía cada 2 por 3, eran el grito desesperado de alguien que necesitaba convencerse a sí misma de que podía estar bien sin él. Y quizá lo habría conseguido si no hubiera aceptado entrar en Gran Hermano Dúo 4. Porque claro, cuando te llama Mediaset y te ofrece volver a la tele, tú dices que sí aunque sepas que vas a reencontrarte con tu peor pesadilla. Y ahí estaba Juanpi. Esperándola en la casa de Tres Cantos como si nada hubiera pasado. Como si no la hubiera destrozado hace 4 meses. Como si mereciera una segunda oportunidad después de haberla pisoteado en televisión nacional. Y lo peor es que él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Juanpi no es tonto. Sabe que Sandra es su red de seguridad. Sabe que ella siempre va a estar ahí, esperándole, perdonándole, justificándole. Porque Sandra es de esas mujeres que confunden el amor con la dependencia emocional. Y eso, queridas, es lo más peligroso que le puede pasar a una mujer. Los primeros días en la casa fueron tensos. Sandra intentaba evitarle, mantenía las distancias, hablaba con las otras chicas sobre lo mucho que había superado la relación.
Pero todos veíamos que estaba mintiendo. Porque cada vez que Juanpi entraba en una habitación, ella cambiaba. Se ponía nerviosa, se tocaba el pelo, bajaba la mirada. Esos gestos que todas conocemos, esos gestos que delatan que por dentro estás hecha un lío aunque por fuera intentes aparentar fortaleza. Y Juanpi lo sabía. Lo veía. Y esperaba el momento perfecto para atacar. Y ese momento llegó anoche. En la fiesta del tarot. Porque claro, a alguien en Mediaset se le ocurrió la brillante idea de organizar una fiesta temática sobre el tarot. Decoraron el jardín con velas, pusieron música mística de fondo, repartieron cartas entre los concursantes. Y Manuel, que últimamente se las da de vidente porque leyó 2 libros de esoterismo, decidió convertirse en el gurú espiritual de la casa. Se puso un pañuelo a la cabeza, encendió un incienso y empezó a echar las cartas a todo el que se le pusiera por delante. Sandra, que estaba tomándose una copa con las chicas, al principio se negó. Dijo que no creía en esas cosas, que el tarot era una tontería, que ella no necesitaba que nadie le dijera su futuro. Pero Manuel insistió. Y las otras concursantes también. Venga Sandra, anímate. Total, es un juego. ¿Qué puede pasar? Y ella, quizá por el alcohol, quizá por la presión del grupo, quizá porque en el fondo quería escuchar lo que ya sabía, aceptó sentarse frente a Manuel. Las cartas cayeron sobre la mesa. El enamorado. La torre. El carro. Y Manuel, con esa seriedad impostada que ponen los farsantes cuando quieren parecer profesionales, empezó a interpretarlas. Dijo que veía un amor del pasado que volvía con fuerza. Dijo que había una conexión que nunca se había roto del todo. Dijo que el universo estaba conspirando para que 2 almas volvieran a encontrarse. Y Sandra, en lugar de levantarse y mandarle a la mierda, se quedó ahí, escuchando, asintiendo, sonriendo como una colegiala ilusionada. Pero lo peor vino después. Porque Manuel, que no se cortó un pelo, señaló directamente a Juanpi y dijo que las cartas hablaban de él. Que el destino había reunido a Sandra y a Juanpi en esa casa por algo. Que lo que pasó en la Isla de las Tentaciones fue una prueba, una lección que ambos necesitaban aprender. Y que ahora, más maduros, más conscientes, estaban listos para darse una segunda oportunidad. Y Sandra no dijo nada. No protestó. No se rió. Simplemente miró a Juanpi, que estaba al otro lado del jardín observando la escena, y sonrió. Esa sonrisa que todas conocemos. La sonrisa de la que ya está convencida. Y ahí es donde todas las alarmas deberían haber saltado. Porque una cosa es creer en el tarot como una forma de entretenimiento, y otra muy distinta es tomar decisiones vitales basándote en lo que te dice un compañero de reality vestido de adivino. Pero Sandra no parece distinguir la diferencia. O no quiere distinguirla. Porque reconocer que Manuel está diciendo tonterías implicaría reconocer que ella sigue enganchada a Juanpi. Y eso, en su mente, la convertiría en la tonta que todos piensan que es. Así que prefiere creer que es el destino. Que es el universo. Que es el amor verdadero que siempre encuentra su camino. Las otras chicas intentaron hacerla entrar en razón. Lucía le dijo que tuviera cuidado, que Juanpi ya la había hecho sufrir una vez. Carla le recordó todas las lágrimas que derramó en la isla, todas las noches que se quedó despierta preguntándose qué había hecho mal. Incluso Marta, que normalmente se mantiene al margen de los dramas ajenos, se acercó a Sandra y le susurró al oído que no se dejara llevar por la nostalgia, que el pasado estaba en el pasado por algo. Pero Sandra no escuchó a ninguna. Porque cuando una mujer está decidida a autodestruirse, no hay consejo que valga. Y mientras tanto, Juanpi observaba desde su rincón, calculando cada movimiento. Porque él sabe perfectamente lo que está haciendo. Sabe que Sandra sigue loca por él. Sabe que puede manipularla como quiera. Y lo peor de todo es que ni siquiera necesita esforzarse. Simplemente tiene que estar ahí, existir, respirar, y Sandra cae. Una y otra vez. Como una polilla atraída por la luz que la va a quemar. Porque eso es lo que va a pasar. Sandra va a volver con Juanpi. Quizá no esta semana, quizá no el mes que viene, pero va a pasar. Las cartas de Manuel han plantado la semilla, y esa semilla va a germinar. Porque Sandra quiere creer. Necesita creer. Necesita pensar que Juanpi ha cambiado, que esta vez será diferente, que el amor puede con todo. Pero la realidad es muy distinta. La realidad es que Juanpi no ha cambiado. La realidad es que volverá a hacerle lo mismo. Y la realidad es que cuando todo vuelva a explotar, Sandra va a quedarse sola otra vez,
preguntándose dónde falló, sin darse cuenta de que el fallo no está en ella sino en seguir dándole oportunidades a quien no las merece. Y aquí viene lo que más rabia da de todo esto. Que Sandra no es la única. Hay miles de Sandres ahí fuera. Mujeres que vuelven con hombres que las maltrataron. Mujeres que perdonan infidelidades porque tienen miedo a quedarse solas. Mujeres que prefieren una migaja de atención a la soledad. Y la sociedad, en lugar de ayudarlas, las juzga. Las llama tontas. Las llama débiles. Las convierte en el chiste fácil de las redes sociales. Pero nadie se para a pensar en el daño psicológico que hay detrás. Nadie se pregunta qué lleva a una mujer a perder de tal manera su autoestima que prefiere estar con alguien que la desprecia antes que estar consigo misma. Porque el problema de Sandra no es Juanpi. El problema de Sandra es que no se quiere a sí misma. Y mientras no aprenda a quererse, va a seguir cayendo en las mismas dinámicas tóxicas una y otra vez. Va a seguir buscando validación en hombres que no la valoran. Va a seguir creyendo que el amor tiene que doler para ser real. Y eso, queridas, es la trampa más peligrosa en la que puede caer una mujer. Pero volvamos a la fiesta del tarot. Porque después de la lectura de Manuel, las cosas se pusieron aún más tensas. Sandra, envalentonada por las palabras del falso vidente, decidió acercarse a Juanpi. Se sentó a su lado en el sofá del jardín, le preguntó cómo estaba, si había pensado en ella durante estos meses. Y Juanpi, con esa sonrisa de tiburón que tiene, le dijo que sí. Que claro que había pensado en ella. Que había sido un idiota por dejarla ir. Que se arrepentía de todo lo que pasó en la isla. Y Sandra, la pobre ingenua, se lo tragó todo. Cada palabra. Cada mentira. Cada promesa vacía. Y las cámaras grababan. Porque claro, esto es un reality. Y en un reality todo se graba. Todo se emite. Todo se convierte en contenido para que la audiencia comente, critique y juzgue. Y mañana, cuando Sandra vea las imágenes, cuando lea los comentarios en redes sociales, cuando sus amigas la llamen para decirle que está cometiendo un error, quizá recapacite. O quizá no. Porque a estas alturas, Sandra está tan metida en su propia película que ya no distingue la ficción de la realidad. Y aquí viene otra cosa que da rabia. Que Mediaset sabe perfectamente lo que está haciendo. Saben que juntar a Sandra y a Juanpi en la misma casa es dinamita pura. Saben que el público va a engancharse a este drama como moscas a la miel. Saben que cada lágrima de Sandra, cada sonrisa falsa de Juanpi, cada comentario venenoso de los otros concursantes, es oro televisivo. Y no les importa el daño que puedan estar causando. No les importa que Sandra salga de ahí más rota de lo que entró. No les importa que Juanpi siga jugando con los sentimientos de una mujer que claramente no está bien. Lo único que les importa es el SARE. Los puntos de audiencia. El contenido viral. Y nosotros, como espectadores, somos cómplices. Porque vamos a ver el programa. Vamos a comentar en Twitter. Vamos a crear memes. Vamos a debatir en los grupos de WhatsApp si Sandra debería volver con Juanpi o no. Y mientras tanto, Sandra va a seguir hundiéndose. Porque eso es lo que pasa cuando convertimos el dolor ajeno en entretenimiento. Que nos olvidamos de que detrás de esas imágenes hay una persona real, con sentimientos reales, con problemas reales. Pero no nos engañemos. Sandra también es responsable. Porque ella aceptó entrar en ese programa sabiendo que Juanpi iba a estar ahí. Ella aceptó exponerse otra vez. Ella aceptó volver a jugar un juego que ya perdió una vez. Y aunque nos dé pena, aunque queramos protegerla, no podemos hacerlo. Porque Sandra es adulta. Y como adulta, tiene que asumir las consecuencias de sus decisiones. Lo que sí podemos hacer es aprender de su error. Podemos ver su historia como una advertencia. Podemos usarla como ejemplo de lo que no hay que hacer. Porque todas, en algún momento de nuestra vida, hemos sido un poco Sandra. Todas hemos vuelto con alguien que no debíamos. Todas hemos perdonado lo imperdonable. Todas hemos creído que esta vez sería diferente. Pero la diferencia entre nosotras y Sandra es que nosotras aprendimos. Y esperemos que Sandra también aprenda. Aunque todo indica que no va a ser así. Porque las señales están ahí. Claras. Evidentes. Imposibles de ignorar. Pero Sandra las ignora de todas formas. Porque está ciega. Ciega de amor, de nostalgia, de miedo a quedarse sola. Y esa ceguera la va a llevar directa al desastre. Otra vez. Y cuando eso pase, cuando Juanpi vuelva a fallarle,
Cuando se dé cuenta de que todo fue una mentira, va a ser demasiado tarde. Porque habrá perdido no solo a Juanpi, sino también su dignidad, su autoestima y el respeto de todos los que la queremos. Y lo peor de todo es que lo vamos a ver. Vamos a ver cómo se destruye en directo. Vamos a ver cómo Juanpi la manipula. Vamos a ver cómo las otras chicas intentan ayudarla sin éxito. Vamos a ver cómo Manuel sigue echándole las cartas diciéndole que el amor siempre triunfa. Vamos a ver todo el proceso de autodestrucción de Sandra Barrios. Y lo vamos a convertir en contenido. En clips para TikTok. En debates para los programas de la mañana. En portadas de revistas. Porque eso es lo que hacemos. Convertimos el sufrimiento en espectáculo. Pero hay algo que Sandra debería saber. Algo que todas deberíamos saber. Y es que el amor no tiene que doler. El amor no tiene que humillarte. El amor no tiene que hacerte sentir pequeña, insignificante, prescindible. El amor verdadero te hace crecer. Te hace fuerte. Te hace feliz. Y si lo que sientes no cumple con esas características, entonces no es amor. Es otra cosa. Dependencia emocional. Miedo a la soledad. Baja autoestima. Pero no es amor. Y Sandra merece amor. El amor verdadero. No el sucedáneo barato que Juanpi le está vendiendo. Merece a alguien que la valore. Que la respete. Que no la ponga en una situación en la que tenga que competir con otras mujeres por su atención. Que no la humille en televisión nacional. Que no juegue con sus sentimientos como si fueran un juguete. Pero para encontrar ese amor, primero tiene que encontrarse a sí misma. Y eso, lamentablemente, no lo va a hacer mientras siga enganchada a Juanpi. Las próximas semanas en Gran Hermano Dúo 4 van a ser un infierno. Un infierno emocional para Sandra. Un infierno televisivo para nosotros. Porque vamos a asistir al espectáculo de una mujer cayendo en las garras de su ex otra vez. Vamos a ver cómo Juanpi la seduce con palabras bonitas y promesas vacías. Vamos a ver cómo Sandra se resiste al principio pero termina cediendo. Vamos a ver cómo las otras concursantes se desesperan intentando hacerla entrar en razón. Vamos a ver cómo todo explota. Porque siempre explota. Y cuando explote, Sandra va a estar sola. Porque Juanpi va a volver a desaparecer. Va a decir que se sintió presionado. Que las cámaras le agobiaban. Que necesita su espacio. Y Sandra va a quedarse ahí, rota, preguntándose qué hizo mal, sin darse cuenta de que no hizo nada mal excepto volver a creer en alguien que no merecía su confianza. Y nosotros vamos a comentar. Vamos a decir que nos lo veíamos venir. Que Sandra es tonta. Que se lo merece por no escuchar. Pero en el fondo, todas sabemos que Sandra no se merece esto. Nadie se merece esto. Nadie merece ser utilizada, manipulada, destrozada. Y aunque nos enfademos con ella por no haber aprendido la lección, también deberíamos enfadarnos con un sistema que permite que esto pase. Un sistema que convierte el dolor en entretenimiento. Que explota las debilidades emocionales de las personas para hacer dinero. Que nos convierte en voyeurs de tragedias ajenas. Pero bueno, al final el programa seguirá. Sandra seguirá. Juanpi seguirá. Y nosotros seguiremos viéndolo. Porque somos adictos al drama. Adictos al morbo. Adictos a ver cómo otros cometen los mismos errores que nosotros cometimos en su día. Y quizá eso nos hace sentir mejor con nosotros mismos. Nos hace pensar que al menos nosotros sí aprendimos la lección. Aunque en el fondo todos sabemos que si estuviéramos en la situación de Sandra, quizá haríamos lo mismo. Porque el amor, o lo que creemos que es amor, nos vuelve estúpidos. Nos ciega. Nos hace ignorar todas las señales de alarma. Nos hace perdonar lo imperdonable. Nos hace creer que esta vez será diferente aunque todas las pruebas indiquen lo contrario. Y eso es lo más triste de todo. Que sabiendo todo lo que sabemos, viendo todo lo que vemos, seguimos cayendo en las mismas trampas una y otra vez. Sandra Barrios va a volver con Juanpi. Es inevitable. Las cartas del tarot de Manuel lo han dicho. Pero más importante que eso, el comportamiento de Sandra lo confirma. Sus miradas. Sus sonrisas. Su incapacidad para mantenerse alejada de él. Todo apunta en la misma dirección. Y cuando pase, cuando se haga oficial, cuando se besen delante de las cámaras y declaren que se dan una segunda oportunidad, todos vamos a sacudir la cabeza con pena. Porque sabemos cómo va a terminar. Lo sabemos todas. Menos ella. Y ese es el verdadero drama de Sandra Barrios.
No que vuelva con Juanpi. Sino que sea la única que no ve lo evidente. La única que sigue creyendo en un cuento de hadas que terminó hace meses en la Isla de las Tentaciones. La única que piensa que el amor puede con todo, incluso con la falta de respeto, la infidelidad y la humillación pública. Y eso, queridas, es lo más triste de todo. Así que estad atentas. Porque esto recién empieza. Y va a ser un espectáculo digno de ver. Un desastre anunciado. Una tragedia en cámara lenta. Y nosotros vamos a estar ahí, en primera fila, viendo cómo Sandra Barrios comete el mismo error 2 veces. Porque al final, eso es lo que hacemos mejor. Ver, comentar. Juzgar. Pero nunca aprender. Si quieres más noticias así, con buen chisme y sin censura, suscríbete a El Dulce Lado del Dolor. Aquí no nos callamos nada. Aquí te contamos la verdad que otros no se atreven a decir. Porque el corazón es un campo de batalla, y nosotros somos los corresponsales de guerra que te traen las historias más jugosas, más dramáticas, más reales del mundo del cotilleo español. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recordad, en el amor y en la guerra, todo vale. Menos perder la dignidad. Eso nunca.